bien, hermanos. Este es un día muy especial. Estamos ya cerca de la celebración de la Navidad. Regularmente el estudio del domingo en la mañana trata acerca de la confesión bautista, y también hacemos un estudio sobre algún capítulo de la Biblia. Vamos de la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo. Vamos en el libro de Números, el capítulo 28. Pero en esta mañana he querido, hermanos, cambiar el estudio, porque es importante que aprendamos algo. No quiere decir que el otro no sea importante, es igual de importante, pero tratándose de un día especial cerca de la Navidad, que por cierto hoy vamos a tener nuestro convivio navideño. Vamos a tratar un tema que seguramente va a ser de mucho interés para nosotros y nos va a dar mucha luz en cuanto a nuestro conocimiento sobre cuestiones que a veces nos causan controversia o tomamos situaciones que vienen de otras partes sin considerarlos a la luz de las Escrituras. Y nosotros como Iglesia Reformada, nosotros tenemos que estar considerando este tipo de aspectos. Muy bien. En esta mañana vamos a ver tres cosas que para nosotros pudieran resultar controversiales de alguna manera. La primera de ellas es ver si podemos nosotros celebrar la Navidad. Y a lo mejor algunos de ustedes han de pensar, ¿a poco no podemos celebrar la Navidad? ¿O por qué tocar ese tema? Y bueno, tocamos el tema porque sí es importante, porque hay algunas iglesias que no celebran la Navidad. Hay otras iglesias que sí celebran la Navidad. Entonces, nosotros vamos a ver todo esto no a la luz de la cultura, sino a la luz de las Escrituras. Como Iglesia Reformada tenemos nosotros que estar siempre viendo las cosas a la luz de las Escrituras. Entonces, la primera es, ¿podemos celebrar la Navidad? ¿De dónde viene la Navidad? ¿Cuál es el origen de la Navidad? Y si para nosotros podemos hacerlo de esa manera. La segunda de ellas es el árbol de Navidad. Hay controversia también dentro del mismo pueblo cristiano. Unos dicen que no se debe de poner árbol de Navidad, que porque tiene su origen pagano, y otros dicen que sí, que no hay ningún problema. Vamos a ver nosotros eso también. Y el siguiente punto es algo poquito más complicado todavía, es acerca de Santa Claus. También vamos a ver esos puntos importantes. Vamos a ver entonces, hermanos, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a este estudio. Como les comento, regularmente hacemos 2 estudios en este tiempo que tenemos antes de la predicación, así que el estudio va a estar un poquito amplio. Pueden hacer preguntas también, pueden hacer comentarios, no es predicación, pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. El propósito de este estudio es que nosotros examinemos primeramente de manera histórica el origen de ciertas tradiciones navideñas. ¿Cuál es su origen históricamente? Vamos a evaluarlas de acuerdo a la Escritura, sin exageraciones, sin mitos, sin mentiras, buscando que la Escritura sea la que nos diga cuál es nuestra posición ante estos temas. Tenemos que aplicar nuestros principios reformados de solo la Escritura, que es el principio regulativo de nuestra pregunta. No. Entonces, el objeto de esto es que ayudarnos a discernir este tipo de situaciones sin legalismo, pero también sin libertinaje. Tenemos que valorar todo eso.
Es tan peligroso el legalismo como el libertinaje para un crecimiento sano de una iglesia. Y, por supuesto, todo esto debemos de centrarlo nosotros en la encarnación de Cristo, en la vida de Cristo, en la obra de Cristo. Todo es Cristo. Todo es por medio de Él y para Él, a Él sea la gloria. Así es de que todo debe de ir centrado en Cristo y no en las tradiciones humanas. Vamos a ver entonces, hermanos, primeramente, cuál es el origen de la Navidad. Dice 1 Tesalonicenses 5:21 que debemos de examinarlo todo y retener lo bueno. Así que las preguntas que vamos a contestar nosotros es si la Navidad es pagana, de acuerdo al origen de la Navidad. Muy bien, vamos entonces a ver 3 puntos, como les dije, lo que es el origen de la Navidad, vamos a ver lo que es el origen del árbol de Navidad, vamos a ver lo que es también Santa Claus, y vamos a terminar con la conclusión de acuerdo a la Escritura, y vamos a ir viendo, nosotros tenemos, como dice la Escritura, tenemos una conciencia, y es de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestra libertad cristiana también dentro de la Escritura, como debemos nosotros actuar. Muy bien, entonces vamos a empezar con el origen de la Navidad. En la época del Imperio Romano, que era el que dominaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y era los que dominaban también a los judíos, había una fiesta llamada la Saturnalia. Quizá ustedes ya le han escuchado hablar de ella. La Saturnalia era una fiesta que se dedicaba al dios Saturno, que era el dios que para ellos era el dios Sol, el dios Saturno. Esta festividad se celebraba del 17 al 23 de diciembre. Era una festividad donde se hacían banquetes, donde había intercambio de regalos, de figuras, había muchas luces, pero también había una ruptura temporal del orden social. ¿Qué significaba esto? Que había mucho anarquismo. Los siervos, los esclavos podían insultar a sus amos sin que tuvieran ningún problema. Se desquitaban prácticamente de ello. Y esto lo que llevaba a una completa degradación moral. Era una fiesta completamente pagana. Hay que decirlo, que era la verdad lo que la historia nos habla de esto. Sin embargo, hay muchos que relacionan, muchas personas que relacionan la Navidad con la Saturnalia, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si bien coinciden en la fecha del 25, no del 25, de diciembre, la Saturnalia con la Navidad, la Saturnalia no se celebraba el 25 de diciembre. Los historiadores más serios, ellos concuerdan en que la Saturnalia, como les dije, se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre, no el 25 de diciembre. El 25 de diciembre sí tenían una celebración en Roma, no era la Saturnalia, sino que era una fiesta que se llamaba el nacimiento del Sol Invicto. En latín era Dies Natalis Solis Invicti. Y esto es porque en ese día es el solsticio de invierno. Esto quiere decir que ahí termina, nosotros que estamos aquí en la frontera nos damos cuenta muy bien del cambio que hay entre el verano y el invierno, porque las noches se van alargando en invierno, las noches se van alargando, los días se van haciendo más cortitos y las noches se van alargando. Entonces lo que celebraban era esto, que terminaba, era la noche más larga, de allí comienza a bajar, las noches ya se van haciendo más pequeñas. Entonces era una celebración pagana, pero que no tenía nada que ver, según los historiadores, no hay una relación,
no hay una relación entre que se haya instituido la Navidad como una contraposición a la fiesta pagana. Y eso es algo que sí se dice mucho. Se dice mucho que la iglesia comenzó a adaptar la Navidad cristiana a la Saturnalia, pero no hay evidencia histórica concluyente que nos lleve a conocer eso. Simplemente lo que demuestran los estudios es que el 25 de diciembre pudo estar influenciada por cálculos tempranos del cristianismo que decían que en ese día había nacido Cristo. Nosotros sabemos o creemos de que de acuerdo a lo que nos menciona la palabra, Cristo no nació un 25 de diciembre por el hecho de que los pastores no podían estar en el campo en invierno como se narra en la Escritura. Pero lo que sucedió es que pudieron haber calculado fuentes cristianas de esos tiempos, pudieron haber estado influenciados por cálculos quizá erróneos de que la concepción y el nacimiento de Jesús se había llevado a cabo en ese tiempo y no lo hicieron con el fin de adaptar la festividad pagana de la Saturnalia al 25 de diciembre. Así que nosotros podemos concluir dos cosas aquí: que la Saturnalia sí era una festividad pagana. La Saturnalia era una festividad pagana, que eran costumbres culturales de la época de los romanos. Pero no tiene que ver, no es una raíz de la festividad religiosa de la Navidad. La iglesia lo que hizo entonces fue tomar ese 25 de diciembre como algo para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y para anunciar la encarnación. El verbo hecho carne, como dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, hermanos, en esta parte podemos acerca del origen de la festividad, podemos ver que si bien la Saturnalia, que se celebraba del 17 al 23 de diciembre, era una festividad pagana, porque si era pagana, no tiene nada que ver con la celebración cristiana de la época primitiva. De una manera honesta, nosotros podemos decir que aunque hay una proximidad cultural entre esta fiesta y la Navidad, no tiene nada que ver una con la otra. Son completamente distintas. Porque, como les digo, hay quienes dicen que la Navidad se llevó a cabo como un contrapeso a la Saturnalia, o que la adaptaron a la Saturnalia, pero los estudios históricos verdaderos dicen que no tiene nada que ver una con otra. La Biblia, aunque no establece una fecha para el nacimiento de Cristo, la iglesia del siglo IV, de los años 300, después de nuestro Señor Jesucristo, establecieron el 25 de diciembre como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se debe, como les dije anteriormente, a cálculos teológicos antiguos sobre la reencarnación de Cristo. Quizá calcularon mal, no lo sabemos, la Biblia no nos dice cuándo nació nuestro Señor Jesucristo, probablemente no fue esa fecha, pero fue un cálculo que se hizo de la iglesia primitiva para establecer una fecha en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pudo haber sido también, dicen algunos, como un uso misionero del calendario. Esto quiere decir que en el calendario ellos quisieron hacer una fecha para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta fecha les pareció bien por los cálculos que habían hecho
y para establecer también que la verdadera luz, el verdadero nacimiento no era Saturno, sino Cristo. Él es la verdadera luz, Cristo. Recuerden que la enseñanza también del Antiguo Testamento, como el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento de filosofía, y para contrarrestar aquellas creencias falsas de los filósofos acerca del Dios verdadero, el apóstol Pablo hacía uso también de imágenes y de figuras para decirles, no, ustedes alaban a un Dios desconocido, pero yo les presento al Dios conocido. Entonces, en este caso pudo haber sido también su origen teológico de decir, no es un Dios falso el que debe de adorarse, sino que la verdadera luz es Cristo, no el sol, no es el Dios que ustedes están adorando. Así es de que las coincidencias en esas fechas no significa que la iglesia haya adoptado como culto en esa fecha por las razones paganas de esa festividad. Muy bien, esto es en cuanto al origen de la Navidad. Ahora, ¿hay alguna pregunta, hermanos, sobre esto? ¿No? ¿Algún comentario? Muy bien. El origen del árbol de Navidad. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos cierta noción de cuál es el origen del árbol de la Navidad. El origen tiene también un origen pagano. Tiene un origen pagano. No el árbol de la Navidad, pero ahorita vamos a explicarlo bien. En las tribus también de la antigüedad, sobre todo de las tribus del norte de Europa, como era lo que hoy es Inglaterra, lo que hoy es Noruega, en aquellos tiempos, esas razas tenían también una celebración, unos cultos en los cuales ellos adoraban también a sus dioses paganos. Dentro del invierno también se relaciona con el invierno, porque para ellos el invierno era como la muerte de su dios, el dios Sol. Recuerden que así como vimos lo de la Saturnalia, ellos también creían que debido a que eran muy amplias, muy largas las noches, sus dioses estaban perdiendo ante los dioses de la oscuridad. Para que ellos recordar que aún en las noches frías y oscuras, sus dioses de la vida tenían todavía vida, ellos cortaban árboles de hojas perennes, hojas que no se secaran. Ustedes saben que los pinos sus hojas, van ustedes a la montaña y sus hojitas siempre son verdes. A pesar del frío, sus hojas siempre permanecen verdes, no se caen. Entonces lo que hacían estos hombres, estas personas de estas tribus, era que usaban estos símbolos de vida durante los meses de invierno. Ellos querían recordarse que todavía había vida. Ellos salían a la calle, salían al campo, veían que los árboles estaban secos, que parecía como que todo estaba muerto, y ellos querían recordarse que no estaban muertos sus dioses, sino que había vida ahí todavía, y por eso tenían sus árboles de esa manera. Se les adornaba, también se les ponía adornos como un simbolismo para ellos. Ahora, esta tradición de utilizarse como árbol para la Navidad, para la Navidad cristiana, se hizo popular en Europa. Entre los siglos XVI y XVII, en Europa se hace esta tradición de adornar también las casas para Navidad con árboles como un símbolo de vida. Pero tampoco tenían que ver con un ritual pagano. Esta costumbre se fue popularizando cada vez más a través de todo el mundo. Sin embargo, no tiene ningún significado cristiano.
El árbol de Navidad no tiene significado cristiano. Y esto les comento porque en cierta ocasión yo escuché a un predicador, que hablaba del árbol y lo detallaba como si fuera cristiano, como si fuera origen cristiano. Decía él que la forma de triángulo era por la Trinidad, cosa que no es cierto, no debemos de espiritualizar nada. Decía que los bastoncitos tenían la forma de J porque era la J de Jesús, que infinidad de cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Debemos nosotros de ser verdaderos, de tratar de buscar la verdad, para poder nosotros estar en condiciones de ver qué podemos celebrar y qué no. El árbol de Navidad no tiene nada que ver con el cristianismo, su raíz es cultural únicamente, es cultural. Yo tengo, de que me acuerde yo, como 60 años, desde que yo estaba chiquito, que tuve eso de razón. Yo me acuerdo que en mi casa y todo, durante toda mi vida se puso árbol de Navidad, pero jamás yo vi a nadie, y ni he visto a nadie tampoco, hincarse frente a un árbol de Navidad y adorarlo. Nunca he visto. Entonces, cuando se habla de que el árbol de Navidad es idolatría, es completamente alejado de lo que la Escritura nos dice. Y ahorita vamos a ver lo que nos dice respecto a eso. Miren, vayan a sus Biblias, hermanos, y ábranlas en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 10. Tenemos que irnos a las Escrituras para ver qué nos habla acerca de ello, la Escritura. Jeremías, capítulo 10, versículos 2 al 4. Dice así: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Hay quienes utilizan este versículo para decir que el árbol de Navidad es a lo que se refiere Jeremías aquí en el capítulo 10. Sin embargo, aquí lo que está mencionando Jeremías es la idolatría que se hace de un objeto. No es el objeto en sí. Si el tener objetos fuera una idolatría, no pudiéramos tener nada nosotros. No pudiéramos tener un florero, no pudiéramos tener nada en nuestro hogar o en ningún lugar. El hacer de estos versículos de Jeremías un pretexto para decir que el árbol de Navidad es una idolatría, es estar utilizando teológicamente mal un versículo. Está mal aplicado. No hay nada que nos haga ver, como les digo, yo no he visto a nadie que adore un árbol de Navidad. No sé si lo haya, pero yo nunca lo he visto. Porque la idolatría no es por el objeto, no es por su forma. La idolatría es por el uso que nosotros le demos en nuestro corazón. Usted, hermanos, hermanas, pueden utilizar algo de manera cultural sin que esto afecte su relación con Dios, siempre y cuando no la afecte, por supuesto. Usted puede adornar en su casa en otoño, puede poner flores secas, puede poner como una manera estacional, puede poner en su casa en primavera, llenarla de flores hasta donde usted quiera. Y eso no quiere decir que usted es idolatría para ello. Simplemente es una situación cultural cuando no se le da el uso en su corazón
de idolatría. Ahora, debemos entender que nosotros también como cristianos, para nosotros el árbol de Navidad no tiene nada que ver con el cristianismo. Como les digo, es un simplemente adorno cultural. No es un medio de gracia, no es un acto de adoración, únicamente es un elemento cultural. Ahora, esto puede ser un tropiezo para alguien, pero es de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a la libertad cristiana que la misma Escritura nos da, y vamos a ver más adelante cuál es la libertad cristiana que nosotros podemos tener en esto. Pero concluimos entonces, hermanos, que el árbol no es un objeto de adoración, es simplemente algo cultural, por lo cual nosotros debemos de estar siempre valorándolo a la luz de las Escrituras. Todos los elementos culturales debemos de valorarlos a la luz de las Escrituras. Y miren, hermanos, les voy a poner un ejemplo, vayan a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, y espero que esto nos pueda traer, Juan capítulo 10, nos pueda traer una luz de esto que les quiero comentar, que esto que estamos comentando. Juan capítulo 10. Fíjense bien. Vayan al versículo 22. Juan capítulo 10, versículo 22. Dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió. Muy bien. Aquí en estos párrafos podemos ver qué se celebraba. ¿Qué dice el versículo 22 que se celebraba? La fiesta de la dedicación. ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo, donde se celebraba la fiesta de la dedicación. Muy bien. La fiesta de la dedicación, o el Hanukkah que le llaman los judíos, esta fiesta es una fiesta que ellos celebraban, se llamaba la dedicación, porque en los tiempos antes de los romanos, los judíos estaban dominados por los griegos. Y había un gobernante griego, Antíoco Epífanes, que este hombre era muy perverso. Y era tan malo que había sacrificado un cerdo en el templo de los judíos. Quizás ustedes recuerden, en el templo de Jerusalén, él sacrificó un cerdo. Era una abominación completa hacia los judíos. Lo que propició esto fue que se levantaron en rebelión los judíos, dirigidos por unos, ¿cómo le llamaban los? Si alguien se recuerda, Judas, ¿no era? Los macabeos. Judas Macabeo. Era una familia, era un papá con sus hijos, y Judas, uno de los hijos, hace una rebelión. En esa rebelión, que dura aproximadamente 3 años, triunfan los macabeos, restauran el templo, hacen una festividad, que era la dedicación, vuelven a dedicar el templo, limpian el templo, ponen luces y todo, y esta era la fiesta. Esta fiesta no era una fiesta que Dios había instituido entre todas las fiestas que había instituido para el pueblo judío. No era una fiesta instituida por Dios, era una celebración cultural. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo estaba en el templo. Él no dijo: esta fiesta no deben de hacerla, porque era una cuestión cultural. Esto nos demuestra, hermanos, que nosotros debemos de saber cuál es una festividad cultural y cuál es una festividad religiosa, y nosotros no debemos de satanizar las festividades culturales, vuelvo a decirles, siempre y cuando no esté nuestro corazón en ellas, no esté idolatrando eso. El Señor Jesucristo nos demuestra entonces que en este pasaje, que nosotros, que no es lo que la cultura lo determine, sino Él estaba en el templo, Él era la fiesta, no era la fiesta de la dedicación. Él era el centro de la fiesta en el templo, era el que debían
de haber adorado. Sin embargo, él no lo reprime, no dice no hagan esa festividad. Entonces, hermanos, debemos nosotros de no caer en el legalismo, como les digo, pero tampoco debemos de caer en la liberalidad. El siguiente tema, entonces, es el tema de Santa Claus. Y ese ya es un tema un poquito, sí, más diferente a los otros, porque aquí a Santa Claus sí se le da una connotación de Dios, vamos a decirlo así, porque se les da atributos que únicamente Dios puede tener. Santa Claus, supuestamente, en el día de Navidad, va y visita todos los hogares de todo el mundo. Ahí ya se le está dando un atributo de Dios que únicamente Dios puede tener, que puede estar, es omnipresente. Únicamente Dios es omnipresente, nadie más. Entonces, cuando a Santa Claus se les da ese atributo de la omnipresencia, también ya se le está dando otro giro a esto. Este personaje, bueno, probablemente conozcan ustedes, fue un obispo cristiano del siglo IV que fue muy conocido por su generosidad. Se dice que llegaba a las casas a entregar regalos a los niños y bueno, la transformación cultural que esto trajo pues fue muy grande. Primeramente comenzó en Europa, en el folclore europeo, comenzó a hablar acerca de que Santa Claus visitaba a los hogares en todas las Navidades. Fue creciendo su popularidad debido a la literatura moderna en los Estados Unidos, se comercializó mucho debido a campañas muy conocidas de la Coca-Cola y también acerca de la literatura. Muchos libros se escribieron sobre novelas sobre Santa Claus, pero Santa Claus no es bíblico tampoco. Santa Claus no es algo verdaderamente histórico, es decir, es histórico, existió este obispo, pero no las obras que él hizo, no era omnipresente, no era lo que el Santa Claus se determina. Ahora, aquí sí podemos encontrar quizá un peligro de caer en pecado, no porque sea en pecado en sí, sino porque podemos caer en pecado. ¿De qué manera podemos caer en pecado nosotros? Bueno, si nosotros desplazamos a Cristo por Santa Claus, eso sí ya es un pecado. Estamos adorando a alguien que no es Cristo. También podemos caer en pecado cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a creer en Santa Claus. Ese sí es, porque estamos enseñándoles una mentira. Y la mentira es pecado. También podemos caer en lo que se llama, de llevar a la Navidad, reducirla a un nivel consumista, a un nivel de vanidad, a un nivel en el cual no sea Cristo el centro de la Navidad, sino Santa Claus. Santa Claus y lo que esto trae. Al analizar esto, hermanos, vamos a ver qué nos habla la teología reformada, qué nos dicen algunos teólogos reformados respecto a esto. Ya vimos nosotros entonces en los 3 puntos que analizamos sobre la Navidad, el inicio de la Navidad, sobre el árbol de Navidad y sobre Santa Claus. Ya lo vimos que cuando se toman las cosas únicamente de manera cultural, sin desplazar a Cristo, no hay un peligro para nosotros. Pero vamos a ver qué nos dicen algunos teólogos reformados. Dice Juan Calvino, lo que hizo Juan Calvino. Dice, Calvino no promovió la celebración del 25 de diciembre como un festival obligatorio, ni instituyó un día santo no bíblico. Y en algunos escritos y sermones, él manifiesta cautela respecto a estas celebraciones, aunque toleró ciertas prácticas por el bien de la paz eclesiástica.
no lo instituyó, no promovió la celebración del 25 de diciembre, pero como dice aquí, toleró ciertas prácticas por el bien de de la paz eclesiástica, de la paz en la iglesia. Algo que no nos afecta a nuestra salvación y que se toma desde el punto de vista, como debe de tomarse, desde un punto de vista cultural, siempre va a redundar en una paz dentro de la iglesia. Porque hay todos tenemos diferente manera de pensar respecto a ciertas cuestiones. La Biblia es clara. Yo puedo tener una manera de pensar diferente a la de ustedes, a cada uno es diferente a la mía, pero si esto ya afecta la salvación o afecta la verdad de la palabra de Dios, entonces alguno de nosotros estamos mal. Pero cuando no afecta, alguien puede decir, yo no creo que es malo poner un árbol de Navidad en mi casa. Está bien, es tu libertad cristiana. Algunos, dice el apóstol Pablo, vamos a ver más adelante, algunos dicen, yo no como de esto, está bien. Yo no como esto otro, está bien, porque no afecta tu relación con Dios. Esos eran los legalismos que tenían los fariseos. Son cuestiones farisaicas, las cuales muchas veces nos llevan a tener confrontaciones en las iglesias. Hay un principio dentro de la teología reformada que es un principio regulativo. El principio regulativo de una iglesia es cómo debe de llevarse un servicio en una iglesia. Nosotros tenemos un principio regulativo de cómo debemos llevar nuestro servicio en la iglesia. Si ustedes se han dado cuenta, nuestros servicios siempre son iguales, parecidos, llevan a una misma estructura. Nosotros no traemos aquí a nadie que venga a entretenernos. No traemos nadie, ya les hemos platicado mucho acerca de esto, ¿no? No traemos un grupo de música famoso para que venga y nos entretenga. No traemos a un predicador que se suba a hacer payasadas, ni a un mago. Yo lo he visto todo eso, entonces no traemos eso. Hay principios regulativos para una iglesia. Lo principal en una iglesia debe de ser la predicación de la palabra, el estudio de la palabra, el cantos también que exalten, no cualquier canto. No cantamos aquí nosotros alabanzas en las cuales vamos a estar brincando de un lado para otro. Todo debe de hacerse en orden, son principios regulativos. Entonces, un principio regulativo de la iglesia en la adoración nos sostiene que solo lo que Dios ha ordenado debe de celebrarse en una iglesia como una observancia religiosa. Y algunos reformados cuestionaron la celebración de la Navidad, a menos, decían ellos, de que se pudiera hacer con un mandato bíblico. Respetable su opinión. Si nosotros aquí, en lugar de culto en una Navidad, nosotros exigiéramos que se rindiera un culto a Santa Claus, por supuesto que no lo íbamos a hacer, estaríamos pecando. Si nosotros exigiéramos que en la Navidad todos se la celebraran, tampoco estaría bien. Se da únicamente en la instrucción y cada uno de acuerdo a su conciencia la toma como debe de ser. Todo lo que no se hace con fe es pecado. Si yo digo, para mí no se me hace, yo viendo las escrituras digo, para mí no se me hace mal que yo tenga un arbolito de Navidad en mi casa o incluso en la iglesia y aquí en la iglesia están de acuerdo, está bien. Si alguien dice, yo no, bueno, pues no. Pero siempre tiene que haber un principio regulador y siempre tiene que haber en base a la conciencia. Otro reformado del siglo XVII, Francis Turretin, este teólogo reformado, argumentaba que no es intrínsecamente malo conmemorar la encarnación de Cristo, pero ningún día tiene santidad propia ante Dios. La santidad de cualquier celebración está en el culto fiel de los medios de gracia, no en la fecha. Tenemos una persona conocida que es testiga de Jehová y trata a veces de argumentar y cuestionar ciertas cosas. Y una de las cosas que ella decía es que
o que hacen los testigos de Jehová es que no celebran el 25 de diciembre porque dicen que no fue el día en que nació Jesús. Pero como dice este teólogo reformado, no es malo celebrar la encarnación de Cristo, aunque no sea el 25 de diciembre. Nosotros debemos de celebrar la encarnación de Cristo todos los días. Pero si tomamos un día específico a nivel mundial en el cual todos estamos de acuerdo en celebrar la encarnación de Cristo, no es, como dice él, no es intrínsecamente malo, no es malo, porque estamos celebrando a Cristo. Estamos unidos todos los cristianos en un solo corazón, celebrando el nacimiento de Cristo. No importa que sea el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 31 de octubre, cualquier día, porque no hay algo que nos está llevando a adorar otra cosa que no sea a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es, hermanos? Vamos a terminar, se nos va el tiempo muy rápido, pero vamos a terminar viendo lo que es la libertad cristiana. Quiero que vayan a Romanos, capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe, capítulo 14, versículo 1 de Romanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Esto nos enseña, hermanos, que tenemos una libertad en Cristo, que tenemos nosotros una conciencia en la cual nosotros debemos de actuar con gratitud y actuar sin dividir la iglesia sobre cuestiones secundarias. Algunos celebramos la Navidad, la celebramos como un tiempo para proclamar la encarnación de Cristo y para que otros conozcan de esa encarnación. Aprovechamos estos momentos de reunión con personas incrédulas para proclamar realmente lo que es la Navidad. ¿Cuál es el mensaje verdadero de la Navidad? Hay algunos que no la celebran dentro del pueblo de Cristo también, y nosotros debemos de respetar. Si no la celebran por alguna razón, está bien, tenemos que respetarlo. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado nosotros, hermanos, a la luz de la Escritura, siempre analizar todas las cuestiones a la luz de la Escritura, de no caer en un legalismo, de no prohibir todo, pero tampoco de caer en un libertinaje, de aceptar todo sin discernir por medio de la palabra de Dios qué es lo que a nosotros nos conviene en cuanto a nuestra vida. No todo conviene, como dice el apóstol Pablo, no todo nos conviene. ¿Qué podemos entonces como una aplicación para la iglesia? Lo que no debemos hacer es confundir la cultura con evangelio. El evangelio es una cosa y la cultura es otra. Si la cultura nos aparta del evangelio, desechemos esa cultura. Si no nos impide estar firmes en el evangelio, podemos sin ningún problema celebrar el 16 de septiembre. Si lo celebras no hay problema, no, es un tema cultural, no hay ningún problema. No debemos nosotros también juzgar la salvación por las tradiciones. No juzguemos a quienes celebran la Navidad como una tradición. Tampoco debemos nosotros idolatrar fechas, idolatrar figuras o idolatrar símbolos.
Debemos de tomar nosotros únicamente el árbol de Navidad no como un símbolo cristiano, sino como un objeto cultural estacional, de ver que se celebra de esa manera, no en adoración. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sí debemos hacer? Debemos de predicar la encarnación de Cristo. En toda situación de la Navidad siempre debemos de buscar la oportunidad para predicarles a las personas acerca de la encarnación de Cristo. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Debemos enseñarles a nuestros hijos la verdad. Debemos mostrarles cuál es la esencia de la Navidad y no engañarlos con fábulas. Esto lo único que hace es desviarlos en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos usar estas festividades como una oportunidad para evangelizar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y sobre todo, hermanos, también debemos de guardar la unidad en la iglesia. No debe ser una causa de división los temas culturales en una iglesia. En una iglesia debe de defenderse únicamente la verdad de la palabra de Dios y debe de defenderse y exaltar únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Que las cuestiones que no afecten esa relación de nosotros con Dios no nos afecten tampoco a nosotros en nuestra relación con hermanos. ¿Cree que puede celebrar la Navidad de una manera en que exalte a Cristo? Hágalo. ¿Cree que no? No lo haga. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a nuestra predicación. Estamos a tiempo.